Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos 1 y 2. Dice así la palabra: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. En esta noche voy a predicar el mensaje de la palabra del Señor y lo he titulado: cuando los hombres de Dios fallan. La Biblia, que es la palabra de Dios, es muy clara y muy entendida para nosotros poder comprender lo que Dios quiere enseñarnos. Y quiero decirle que en la Biblia está contenido el mensaje de Dios y está de igual forma en las palabras de este santo libro, en las grandes promesas que Dios ha hecho a su pueblo, el testimonio de muchos hombres y mujeres que vivieron para Dios, honrando y agradando su nombre. Pero también en este libro se encuentran registrados las fallas que el hombre ha tenido sin encubrirle ninguna de ellas. Por eso es que al acercarnos a la palabra del Señor y al mirar enfáticamente sobre estos versículos leídos de la Sagrada Escritura, cuando miramos el fracaso, pudiéramos hablar del fracaso espiritual de Salomón. Es como uno de los más extraños. Al detenernos a considerarlos, pienso que es extraño porque el comienzo de Salomón fue un comienzo bueno. Los principios de la vida de Salomón fueron unos principios fundamentados en la orientación, en el consejo que su padre le dio cuando vivía. Podemos ver lo bueno de Salomón cuando Dios le ofrece cualquier cosa que él desee, porque la palabra dice que Dios le apareció a Salomón de noche y Dios le dijo: pide lo que quiera. Salomón tenía libertad para poder orar, para poderle pedir a Dios, porque Dios le ofreció y le dijo: pide lo que quiera. Y Salomón pidió sabiduría. La sabiduría que pidió fue para gobernar, porque él dijo: yo soy un hombre joven y el pueblo al cual voy a gobernar es un pueblo grande. Yo necesito que me dé sabiduría. Y la Escritura dice en el capítulo 3 que Dios le otorgó a Salomón lo que le pidió. Además de esto, Salomón construyó un hermoso templo que encontramos el registro bíblico. Y este templo que este hombre edificó al nombre de Dios, dentro de ese templo se hicieron grandes oraciones que están registradas en la Sagrada Escritura. El capítulo 7 del segundo libro de las Crónicas nos muestra la oración que Salomón elevó delante de Dios el día que el templo fue construido. Y en respuesta a esa oración, la gloria de Dios, el poder de Dios, el fuego de Dios descendió en el templo que Salomón había edificado. Y la palabra dice que todo el pueblo estaba postrado, su rostro sobre el pavimento, adorando el nombre del Señor.
Esto nos quiere y nos dice que Salomón estaba en la perfecta voluntad de Dios, haciendo lo que Dios le había ordenado. Y era real porque la presencia de Dios estaba con él. La Biblia nos habla cuando la gloria de Dios se manifiesta, cuando hay algo grande. Pero es más, nos dice la Biblia que Salomón alcanzó grandes riquezas y grande fama porque Dios lo enriqueció. De tal manera que de muchas naciones venían a Jerusalén para conocer a Salomón y para oír la sabiduría que había en este hombre. La palabra dice que la reina de Saba vino a oír la sabiduría de Salomón porque Dios le había dado sabiduría. Por eso les decía que el fracaso de Salomón es uno de los más extraños, que cuando uno se detiene a mirar las páginas de la Sagrada Escritura y encuentra el fracaso de este hombre, no hacemos más que sentir temor en nuestro corazón y decirle a Dios que tenga misericordia de nosotros. Nos preguntamos, ¿qué pasó con Salomón? ¿Cómo llegó a fracasar? ¿Cómo un hombre de el tamaño, del nivel, de la capacidad, de la sabiduría de Salomón, por qué y cómo llega este hombre a fracasar? La Biblia narra los pasos y explica las causas para nuestra advertencia. Para la advertencia suya y la advertencia mía. Porque como dice la palabra en 1 Corintios capítulo 10, dice, estas cosas sucedieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, como la Biblia nos narra los pasos y explica la causa por la cual usted y yo debemos estar advertidos, el primer paso en el fracaso de Salomón fue que Salomón amó lo prohibido por Dios. Y cualquier hombre, cualquier mujer que ama lo que Dios prohíbe amar, fracasa. No tiene otra alternativa. En el versículo 1 que leía, dice que Salomón se casó con muchas mujeres extranjeras. Nos preguntamos por qué lo hizo. ¿Cuál era la razón? Muchos estudiosos consideran que fue por razones de Estado. Era la forma de hacer tratados internacionales en aquel tiempo. El rey se casaba con la hija del rey de la nación donde él iba y de esa manera hacían tratados internacionales. Pero Salomón no debió haber hecho lo que los reyes de la tierra hacían. Salomón no debiera haber hecho lo que los demás hacían, porque Dios le había advertido el peligro que había en esto. Así como el cristiano no puede hacer cosas que Dios nos dice que no hagamos, porque hay un peligro. Dios le había dado sabiduría a Salomón para gobernar. Y yo me pregunto, ¿no pudo haber pensado en otra forma cómo establecer acuerdos internacionales? Si él tenía sabiduría de Dios y había muchas otras formas como él podía hacerlo antes que estar y caer en esta condición como este hombre cayó. Yo pienso que el peligro para la iglesia, el peligro para el cristianismo
es cuando copiamos al mundo, cuando copiamos y no dejamos que Dios nos dé mayor creatividad en su obra, cuando queremos caminar como el mundo camina, cuando queremos cantar como el mundo canta, cuando queremos hacer las cosas en la iglesia como el mundo las hace. Es un peligro. Hoy se ha metido en el corazón de la gente y de tanto predicador la ambición de tener mega iglesias, de crecer en número, de traer gente a sus congregaciones. Y es triste y lamentable mirar a muchas congregaciones aún celebrando fiestas paganas como es la fiesta del Halloween, con disfraces, con payasos y con todo esto. Esto da a entender que a esa clase de cristianismo le ha ocurrido lo que le pasó a Salomón. La iglesia del Señor tenemos que ser diferentes. El problema para Salomón es que no conocía bien su corazón. Este hombre no había valorado, quizá pensó casarse con esas mujeres y él podría manejar. De pronto se imaginó que de esa manera él podría manejar el aspecto emocional. Pero fue mentira, no fue así. Porque la Biblia dice: a estas pues se juntó Salomón con amor. Él pensaba ser algo pasajero, como a muchos hombres y mujeres les ocurre. Gente que dice: voy a hacer una aventura pasajera, voy a hablarle una broma pasajera a esa mujer. Algo pasajero, y cuando se dan cuenta están enredados. Salomón no conocía su corazón. ¿Y cuánta gente cristiana no conoce su corazón? Piensan jugar con el pecado y cuando se dan cuenta están enredados y caídos, fracasados. Este hombre se aferró, porque esa palabra que dice que se juntó Salomón con amor, ese verbo significa que se apegó, se aferró. Para que usted tenga una palabra más clara, se sentía tan apasionado, tan llevado, que él decía: yo no puedo apartarme de ellas porque me tienen atrapado. Él trató de jugar, trató de echar una aventura y quedó cautivo en lo que él trató de hacer. Es posible que en esta noche esta palabra sea para personas que están como Salomón, tratando de jugar con la candela sin saber que se van a quemar. Salomón, como muchos, pensaba que era fuerte, que él no podía ser vencido, y no lo era. ¿Sabe que hay personas que dicen: no, yo sé y yo tengo determinado y yo soy fuerte, a mí no me vence el pecado, a mí no me vencen las atracciones? Pero cuando se dé cuenta está caído. Al convivir con estas mujeres, Salomón comenzó a amarlas y terminó perdiendo la cabeza. Perdiendo la cabeza por ellas. ¿Cuántos hombres, al igual que Salomón, han sido víctimas? Y aún hombres casados, teniendo un hogar, una esposa, pero de pronto quisieron echar una aventura y han terminado enredados, aún perdiendo su hogar y sin poderse salir de la cautividad donde ellos cayeron. El segundo paso es que su corazón se desvió. Primero él amó lo que Dios le había prohibido. Segundo, su corazón se desvía. Salomón fue bien criado. Su padre lo orientó. El libro de Proverbios da a entender esto. Los valiosos consejos de su madre Betsabé
y de su padre David habían sido fundamentales para la crianza de él. Su padre y su madre lo levantaron bajo consejos, bajo orientación. ¿Cuántos hijos que hoy me oyen, sus padres les han dado una buena formación? Les han dado una orientación, los han orientado por el camino de Dios. Los consejos de David, su padre, fueron muy buenos, pero al casarse con tantas mujeres, mujeres paganas, mujeres sin temor de Dios, ellas desviaron el corazón de Salomón. Le dieron un rumbo diferente. Salomón nunca se había llegado a imaginar, nunca se detuvo a pensar de que los principios de él habían sido muy buenos y que él podía fracasar. Él mismo había escrito esta palabra: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Eso lo había escrito Salomón. Pero pareciera ser, cuando nosotros miramos, que Salomón no guardó su corazón. Y es aquí donde yo me detengo a considerar las palabras del apóstol Pablo. Cuando escribe a los Corintios, él dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que pongo mi cuerpo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Tenemos que cuidar el corazón, tenemos que cuidar nuestra vida, porque usted y yo debemos saber que no podemos, que lo que estamos enseñando tenemos que vivirlo en nuestra vida. No podemos hablar una cosa y vivir otra. Y Salomón nos cuidó. Él escribe: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Y este libro había sido escrito por Salomón, pero él no guardó su corazón. Las mujeres desviaron el corazón de Salomón. Es triste uno considerar esto, uno mirar esta palabra. Es triste. ¿Por qué causa es triste? Porque Salomón fue un hombre amado por Dios. Miremos libro de Nehemías capítulo 13, el versículo 26. Dice: ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Este hombre era un hombre muy amado por Dios. Usted es un hombre y una mujer muy amado por Dios. Dios lo ama a usted. Dios tiene un propósito grande con su vida. No podemos permitir que nada vaya a desviar nuestro corazón. Sentimos tristeza al mirar y al oír estas cosas, pero la realidad están escritas. Y estas cosas están escritas para que usted y yo reflexionemos, y en la reflexión debemos preguntarnos: ¿estamos guardando nuestro corazón? ¿Sí están guardando su corazón? ¿Sí están guardando su vida en el temor de Dios? ¿O estás caminando a la deriva? ¿Estás buscando oportunidades para hacer el mal? ¿O estás buscando la oportunidad para pecar? Es importante preguntarnos cómo estamos guardando nuestro corazón. El tercer paso es que dejó de amar a Dios. Y cuando una persona deja de amar a Dios, la persona tiene que ir
rumbo al fracaso. El proceso de la apostasía espiritual es lento. A veces pueden pasar muchos años. Lentamente la persona va dejando de amar a Dios. La palabra dice que Salomón, cuando era viejo, fue el momento cuando llegó la culminación de sus días. Salomón dejó de amar a Dios. Cuando él estaba joven, él amaba a Dios, vivía bajo la orientación de sus padres y había recibido el consejo que su padre y su madre le dieron. Pero cuando ya era viejo, dejó de amar a Dios. Aquí estaba la gran diferencia entre David y Salomón. David cayó en pecado, pero ese pecado no desvió el corazón de David. David se volvió a Dios, se arrepintió, le pidió a Dios que le perdonara. Le dijo a Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Este hombre se volvió a Dios. Ese pecado que David cometió no desvió su corazón. Pero qué triste es ver a Salomón, su corazón desviado, cuando ya era un viejo. Es el tiempo de uno cuidarse. Cuando los años van pasando, cuando los años nos van alcanzando, es cuando uno más tiene que cuidarse. Porque hay gente que se llena de vanagloria diciendo: tengo 20, 30, 40 o 50 años en el evangelio, pero son llenos de resabios. No se someten, viven y hacen lo que quieren, porque ya son viejos. Usted y yo tenemos que guardar nuestro corazón, porque no podemos permitir que el pecado nos alcance. No podemos permitir que nada desvíe nuestra vida del conocimiento de Dios. Retén firme lo que tienes hasta que Cristo venga. Hay que retener la enseñanza, hay que retener la doctrina, hay que retener lo que Dios nos ha entregado. Como una advertencia, tenemos que tener tanto cuidado con la facilidad. Tenemos que tener cuidado con lo que podemos tener para no dejar en ningún instante de amar a Dios. El Señor tuvo que decirle a la iglesia en Éfeso: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Salomón dejó de amar a Dios. Sus días los terminó inclinándose al pecado. Es triste si usted mira detenidamente el capítulo 11 que leíamos. Es triste considerar la vida de una persona que, teniendo el conocimiento, la sabiduría, que viviendo en el camino de Dios, oyendo la dirección de Dios, termine en esa condición. ¿No es esta la condición de mucha gente que, teniendo el conocimiento de Dios, corren donde los brujos, corren donde los hechiceros, donde los curanderos, corren para allá porque han perdido el amor a Dios? La palabra nos dice que este hombre, en el versículo 3, la última parte del versículo dice: y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras sus dioses. Esos dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Mire,
Lo triste que nos dice la palabra que Salomón hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y hay mucha gente que a mí me ha preguntado con duda. Me han dicho, hermano, ¿será que Salomón sí está en el cielo? Y yo les he dicho, lean el capítulo 11 de Primera de Reyes. La Biblia dice que los idólatras no van al cielo. Y Salomón terminó en la idolatría. Y si Dios dice que no van al cielo, esto quiere decir que este hombre no está en el cielo. Es más, no solamente esto, sino que dice la Escritura que este hombre edificó lugares altos a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, a Moloc, ídolo abominable, y a los hijos de Amón. O sea, este hombre terminó pervertido en el pecado, pervertido en la idolatría. Cualquier creyente que tenga dudas sobre la salvación es porque no ha mirado la palabra. Dios nos advierte, y estas son advertencias de Dios para que usted y yo no caigamos de la gracia de Dios. Estas cosas están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Amado amigo, usted que está descarriado o descarriada, alejado de Dios, ¿qué esperas que no vienes al Señor a reconciliar tu vida? ¿Qué piensas de tu vida? Yo quiero decirle que para mí me ha dado tanto dolor, porque en la iglesia, cuando yo llegué al Guaviare, había un hombre aquí en la congregación, permanentemente estaba en la iglesia, y hace unos años atrás comenzó a tomar guarapo fuerte y mantenía tomando guarapo fuerte. Y para mí fue tan triste saber que este hombre murió. ¿Cómo murió? Borracho, perdido, habiendo tenido el conocimiento de Dios. Y no solamente él, sino mucha gente. Por eso, amigo que me oye y amiga, usted conoce la palabra de Dios. No juegue con tu salvación. Arrepiéntase del pecado y busque a Dios ahora que tienes la oportunidad de hacerlo. Es hoy el día aceptable. Es hoy el día de salvación. Termino con esto. La Biblia dice en Apocalipsis 20:15, y aquel que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Si usted es una persona que el enemigo ha estado zarandeando tu vida, que usted quizá está amando lo prohibido por Dios, tenga cuidado con su salvación. Tenga cuidado con su alma. Hoy reflexione. Dios ama tu vida. Quizá esté su corazón desviado, apartado, alejado. Hoy puedes reconocer su pecado. De pronto estés dejando de amar a Cristo, de amar su palabra. Dígale en esta noche: Señor, perdóname. Ayúdame, Señor Jesús. Hable con su Dios, porque Él está aquí. Y Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señor Jesús, gracias. Gracias, Padre, gracias. Eres el Dios de ayer, de hoy, por los siglos. Señor, ayúdanos a amarte siempre. Ayúdanos a amarte, Padre. Derrama un amor profundo en nuestro corazón hacia tu nombre santo. No nos dejes desviar de tu palabra. No nos dejes, Padre Dios del cielo. Tenga misericordia, Padre, de nuestra vida. Tenga misericordia de nosotros. Ayúdanos a llegar hasta el final.
Ayúdanos a retener firmes hasta el fin, Señor, lo que tú nos has entregado. Yo quiero en esta noche extender una invitación a los que nos escuchan a través de la radio. Yo quiero invitarle para que usted reciba a Cristo, para que usted reconcilie su vida con Dios. Si hubieran personas que quisieran recibir a Cristo, ahí donde está y diga: yo quiero hoy convertirme a Cristo, recibir a Dios en mi corazón. Dios le ama y quiere salvarle. Dios no quiere que usted se pierda. La voluntad de Dios es que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.